Como mencionamos en la lección anterior, PowerPoint es un software que permite realizar presentaciones a través de diapositivas, contemplando la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones. De este modo, la creatividad del usuario resulta decisiva para que las presentaciones sean atractivas y conseguir mantener la atención del receptor. Sobre este programa tenemos que decir que viene a girar en torno a tres funciones fundamentales. Un editor, que sirve no solo para escribir texto, sino también para darle el formato deseado, que nos referimos a tamaño, tipografía, color, alineación, entre otros. Un sistema que se encarga de poder insertar tanto fotografías como audios, incluso archivos de video. Todos estos elementos se complementan y refuerzan el contenido textual. Un sistema que procede a mostrar todo el contenido sea del tipo que sea, de manera absolutamente continua. A la hora de realizar una presentación profesional debemos tener en cuenta algunas características. Se debe planear el contenido, que nos va a permitir crear una presentación con mayor rapidez y calidad para obtener los resultados deseados. Y debemos seguir los siguientes pasos. El primero, planificar, preparar, practicar y presentar. El primer paso, que es planificar, se define el propósito de la presentación basándose en los resultados que se esperan de la exposición. Algunos pueden ser de informar, persuadir, motivar, enseñar o educar. Se debe definir los tiempos para la exposición y hay que tomar en cuenta el total de diapositivas que se utilizarán. Identificar los puntos claves, así como los que hay que mejorar en su contenido. Estos deben ser claros y concretos, y debemos usar palabras descriptivas. El segundo paso es preparar. En este paso se tienen que crear los elementos visuales para la presentación mostrando claridad del contenido, relevancia, atracción visual, claridad visual y calidad del impacto. También las evidencias y elementos visuales si es que son necesarios, como estadísticas, analogías y preparar un final impactante. El siguiente paso es practicar la exposición antes de desarrollarla ante los asistentes, ensayando frente a un instructor o a una cámara de video para verificar que la presentación cumpla con lo siguiente: apertura impactante, puntos claves claros, un flujo lógico, evidencias creíbles, un final memorable y logro de resultados. Y en el último paso, que es presentar, debemos establecer una actitud mental positiva donde se tiene que tomar en cuenta el valor del mensaje, transmitir el fundamento de ideas, imaginar las respuestas de la audiencia y sobre todo automotivarse. Se debe preparar un comienzo que capte la atención usando una pregunta relacionada sobre las necesidades de los asistentes, relatar un acontecimiento importante. Contar con la responsabilidad, concentración en lo fundamental, dominio del tema y proyectar a la audiencia el valor del mensaje. También debemos dominar el lenguaje no verbal que revele confianza. Es importante conocer las distintas opciones de PowerPoint para el desarrollo de presentaciones eficaces, tales como los tipos de vista, trabajar con reglas y guías, patrones de diapositivas, temas, estilos y en definitiva aquellos elementos que hacen que las presentaciones sigan una misma línea de diseño o imagen asociada. Manejar objetos y textos, utilizar tablas y gráficos, organigramas, insertar sonido y películas, dominar las transacciones de las diapositivas. Saber cómo hacer una buena presentación en PowerPoint nos ayudará a transmitir una imagen profesional, facilitará la comprensión del mensaje y ayudará a mantener el hilo del discurso y no pasar por alto ningún detalle importante. Además de estas características, debemos tener presentes las siguientes recomendaciones o sugerencias para elaborar una presentación. Respecto al manejo de texto, al momento de realizar una presentación hay que evitar el exceso de texto porque capturan la atención del espectador, quien intentará leer lo que dice cada diapositiva en vez de prestar atención a lo que el orador está diciendo. En cambio, se recomienda hacer la presentación más visual y así distribuir la atención de las personas que ven la presentación. Estas podrán escuchar y tener un apoyo visual de las ideas que se comenten. Con respecto al tipo de letra, es aconsejable elegir aquellas fuentes que no tienen demasiado adorno, como Arial,
Tahoma, Verdana, Calibri, Gaducci, por nombrar algunas. Con respecto al tamaño, este variará debido al tipo de letra elegido. Sin embargo, es aconsejable utilizar las siguientes medidas: 44 puntos para títulos, 32 para el texto principal y para los subpárrafos de 28. El texto debe verse hasta el fondo de la sala. Para el cuerpo de texto no debe ser menor de 18 ni más de 32 puntos. Con respecto a la pertinencia, simplemente tener en cuenta que hay tipos de letras que comunican mayor seriedad que otras. También hay que tener en cuenta que se debe recomendar o se recomienda utilizar solo un tipo de fuente. Siempre podremos utilizar varias variables tipográficas como negritas, tamaño, color, para destacar lo que consideremos relevante. En caso de desear usar diferentes tipos de fuentes, no exceder a 3 por diapositivas. Tampoco no debemos incluir más de 6 líneas de textos con 6 palabras cada uno por diapositiva y solo destacar los puntos más importantes. Usar plantillas simples sin demasiadas líneas ni texturas. Usar imágenes, gráficos, videos, animaciones para darle mayor realce. Evitar más de 3 diapositivas seguidas que contengan solamente texto. Usar tablas y gráficos cuando sea apropiado. Respecto al manejo de fondos de presentaciones, al momento de elegir los colores y fondos debemos tener en cuenta que lo más importante es que sea legible. No importa cuántos colores usamos y lo bonito que parezca una presentación. Si no es legible, no sirve. Es aconsejable utilizar colores sólidos de fondo en lugar de colores degradados, tramas o imágenes que pueden dificultar la lectura. Si deseamos usar tramas o imágenes como fondo, debemos destacar la tipografía aplicando sombra o una placa con transparencia que permita ver el fondo y destacar el texto. Respecto al manejo de efectos y equipo, debe ser sobrio. Este debe ser el objetivo si queremos diseñar una presentación efectiva. Este principio también debe regir para los efectos y transiciones. Acá debemos aplicar la regla del 2, no más de 2 efectos de transición de diapositivas en lo posible. Elegir los más sencillos. Intentemos reducir al mínimo necesario tanto las animaciones como las transiciones. Evitar los efectos que distraigan en los elementos de las diapositivas. De nada sirve que el texto rebote de un lado a otro y haga piruetas si no va a ser leído. Se recomienda fijar la misma transición para toda la presentación y fijar los intervalos de tiempo para la transición de cada diapositiva. Respecto a las imágenes y gráficos para reforzar el mensaje. La presentación en PowerPoint debe ser concreta. Si es una mera transcripción del tema, aburrirá a la audiencia. Podremos usar viñetas o listas numeradas para condensar el mensaje pero sin abusar, dado que la presentación es un medio de apoyo para brindar datos adicionales, ejemplificar y facilitar la comprensión. Pensemos en cómo podemos ilustrar de manera gráfica el mensaje usando la menor cantidad de texto posible. No debemos temer incluir gráficos e imágenes de alta calidad. Hoy en día no tenemos excusas para incluir imágenes de calidad en nuestras presentaciones. Existe una gran cantidad de páginas web donde podemos descartar fotos libres de derechos y de calidad, que ilustrarán la presentación mejor que miles de palabras. Si queremos que nuestra presentación en PowerPoint sea memorable y cause una buena impresión, debemos imprimirle nuestra personalidad. Descartemos las plantillas predeterminadas y diseñemos nuestro propio modelo, teniendo en cuenta la máxima de Leonardo da Vinci: la simplicidad es la máxima sofisticación. Y en las próximas lecciones empezaremos a utilizar el programa de PowerPoint.